Buenas, este es el grupo número 3, el cual va a estar hablando acerca de la Revolución Francesa y el nacionalismo. Este grupo está compuesto por Sebastián Villar, Gianni Reyes, Anthony Fermín y una servidora, Rosalind Delgado. Francia bajo el antiguo régimen. Se da el nombre de antiguo régimen al sistema político, social y económico que existió hasta 1789. En ese momento, gran parte de la población carecía de trabajo, el país se hallaba endeudado y la desigualdad social era bastante grave, ya que los burgueses y campesinos sostenían al Estado y pagaban por los privilegios de la nobleza. Por otra parte, los nobles y el clero rechazaban los impuestos que quería cobrarle una monarquía débil, conformada por el indeciso Luis ¿qué? Luis XVI y por su esposa María Antonieta. La crisis financiera, el inconformismo popular, la resistencia de los nobles a perder sus privilegios y las ideas de la soberanía popular e igualdad que habían traído los miles de soldados franceses que lucharon por la independencia de los Estados Unidos condujeron a que estallara una revolución en contra del antiguo régimen. Dicha revolución comprendió varias fases, las cuales fueron la rebelión de los privilegiados, la toma del poder de la burguesía, la etapa del terror y la reacción moderna. Pásala. La rebelión de los privilegiados. Ante la crisis financiera, Luis XVI nombró ministro de Haciendas a Turgot. Este implantó una serie de reformas que se inspiraron en la fisiocracia, entre las que se contaba el pago de los impuestos que nobles y cleros debían cancelar por sus tierras. Esta medida fue rechazada, lo que determinó su caída. Una asamblea de notables que fue convocada por el rey mantuvo la negativa al impuesto y reclamó que se reunieran los estados generales. De esta manera, nobles y cleros pensaban afianzar su poder y por ello esto no sucedería así. Esta es la parte de nuestro compañero Anthony Fermín. Él tiene problemas de internet y va a grabar su parte solo. El terror, etapa radical y popular. Los problemas entre el rey y la nueva asamblea legislativa recién elegida no tardaron en surgir, porque aquel demoraba o rechazaba los acuerdos de esta. También se formaron clubes políticos que agitaban el pueblo. La Comuna de París, al descubrir la complicidad de Luis XVI con una invasión extranjera proveniente de Austria y Prusia. Se adueñó del poder, encarceló al rey y a su familia y convocó a elección por sufragio popular de una nueva asamblea. El pueblo, instigado por el periodista Marat, asesinó en las cárceles a todos los nobles y sacerdotes detenidos. La nueva asamblea, llamada Convención, proclamó la República, juzgó y condenó a muerte al rey, convocó el servicio militar e implantó el terror para defender la revolución, pues ante la ejecución del monarca hubo militares y campesinos que se sublevaron y las potencias de Europa declararon la guerra a la Francia revolucionaria. Se crearon comités de vigilancia para delatar sospechosos, un tribunal revolucionario que juzgaba y condenaba en un plazo de 24 horas y un comité de salvación pública con máxima autoridad, que fue presidido por Robespierre. Este pertenecía al grupo político de los jacobinos, hombres radicales que, con el apoyo de los sectores más populares, desplazaron a los burgueses de sus cargos. Durante esta época, miles de personas perecieron en la guillotina. Robespierre ejerció la dictadura
y extremó el rigor represivo, eliminó a los dirigentes de otros grupos políticos. Gracias a la centralización de poderes que logró, implantó un régimen de austeridad y pudo crear un ejército revolucionario que detuvo a los enemigos de Francia y logró ocupar la actual Bélgica. Pasa. Reacción moderada. El directorio. Las excesivas ejecuciones, la continuada alza en los precios y el temor ante el poder omnímodo de Robespierre provocó que la convención propiciara su caída, aprisionamiento y muerte. Surgió una reacción moderada que puso fin a la violencia, elaboró una nueva constitución y devolvió el poder a los burgueses. Esta constitución empezó a regir en 1795 y creó el directorio, forma de gobierno en la cual 5 directores ejercían el poder ejecutivo y 2 consejos legislativos. Sin embargo, esta modalidad gubernamental no logró estabilizar la paz interna y tuvo que afrontar serios problemas económicos, inflación y concentración de la producción en manos de nuevos ricos oportunistas, políticos, ataques de jacobinos y monárquicos al gobierno Morales, corrupción imperante por la descristianización llevada a cabo por la convención y externos, guerra contra las potencias europeas. Ante estas dificultades, el gobierno se apoyó cada vez más en el ejército revolucionario, tanto para asegurar la paz interna como para defender las fronteras. Este ejército no demoraría en asumir directamente el gobierno, que los franceses se encontraban en inferioridad de soldados y armamentos, y ocuparon todo el norte de Italia. Napoleón Bonaparte, genio militar que impulsó a Francia y Europa. El ejército revolucionario llevó a contra con 1 millón de hombres. Entre sus generales se destacó Napoleón Bonaparte, 1769 y 1821, quien a los 24 años encabezó el ejército que venció a Austria, aunque los franceses se encontraban en inferioridad de soldados y armamentos y ocuparon todo el norte de Italia. Napoleón, sin embargo, contra el Directorio impuso las condiciones de paz, revelando con ello que era un hombre ambicioso, autoritario y gran político. Temoroso de Napoleón y para alejarlo de Francia, el Directorio aprobó la campaña de Egipto. La reorganización de Francia. Durante el consulado y el imperio, Napoleón, asesoró por juristas y hombres de negocios, desarrolló una gran obra administrativa y legislativa. Las principales realizaciones fueron el Concordato de 1801, que reconcilió a Francia con la Iglesia. El Papa Pío VII aceptó nacionalización de los bienes eclesiásticos hecha por la Revolución. El Banco de Francia, creado por capitales privados y garantizado por la Reserva de Oro del Estado. El control de planes de estudios y métodos educativos por cuenta de la Universidad de Francia, que también creó. El Código Civil Napoleónico fue de la mejor importancia y recursiones. En el mismo se recopilaron y adoptaron a los fundamentos del derecho romanos, las leyes revolucionarias que consagraban los derechos individuales y la igualdad ante la ley. La burguesía se adueñó del poder. Los estados generales eran la representación del clero, la nobleza y la burguesía. El sucesor turco, Necker, logró reunirlo para que sancionaran sobre asuntos financieros. La mayoría de los que estaban reunidos era el pueblo. Propusieron que se cuenten los votos por cabeza. Como el rey se opuso, el pueblo se rebeló
hicieron una asamblea para hacer una constitución para el país. Esta termina de una forma muy buena, ya que en 1791 la Constitución convirtió el Estado en una monarquía constitucional, contrariando los principios de Declaración de Derechos. Concedió el voto a solo los ciudadanos que pagaban impuestos para ser elegidos a cargos políticos. Los candidatos debían ser propietarios. Como consecuencia, el país quedaba a cargo de los burgueses. Consecuencias y proyecciones históricas de la Revolución Francesa. Aunque las potencias vencedoras pretendieron borrar la obra de la Revolución y del Imperio Napoleónico, Europa había cambiado, ya que en Francia se terminó el antiguo régimen. Los Borbones, de nuevo en el trono, tuvieron que respetar algunas conquistas revolucionarias como la abolición de la servidumbre y los privilegios de la nobleza, la igualdad de herencia, el derecho de los burgueses a cargos públicos, la garantía de la propiedad privada ante el gobierno y la asamblea legislativa, entre otros. También en el resto de Europa cambió la mentalidad porque las ideas que propagaron los soldados de Napoleón y a la aplicación del Código Civil y otras instituciones en los países que habían estado sometidos al imperio lo llevó a esto. También las burguesías de cada nación se sintieron fuertes y estimuladas para alcanzar el poder y acabar con las viejas estructuras. Por otra parte está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya que fueron inspirados por las luchas sociales del siglo XIX y la información. Por último está el fuerte nacionalismo que se desarrolló como reacción a la expansión conquistadora de Napoleón, que se expandió por toda Europa, y las naciones desmembradas lucharon por su unidad y las sometidas por alcanzar su independencia. Gracias por su atención.